Bien, nos encontramos hoy con nuestro 40º encuentro, la refutación que hace Jesús a los fariseos y a los legalistas de aquella época en Israel, Lucas 11, versículos 37 al 54. La primera pregunta que nos hacíamos era, ¿qué causa el escándalo de estos fariseos? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? ¿En qué nos podemos parecer a estos fariseos? ¿Cuándo? ¿Y cómo podemos corregirnos de ese error? Este episodio se aparta claramente de todos los anteriores, aunque continúa con la disputa con los fariseos. Lucas lo coloca en un contexto en medio de una comida en casa de un fariseo. No sabemos cuándo ocurrió, si tuvo lugar en alguna otra oportunidad. Lo que sí hace Lucas es aprovechar todas las circunstancias en las que Jesús reprocha estas conductas de los fariseos para combinar los dichos que fueron pronunciados en diversas oportunidades. Mateo también tiene un largo discurso contra lo que nosotros llamamos el fariseísmo, término que ha pasado a definir la enfermedad de la religiosidad que se ata a los ritos pero no se ajusta al espíritu que caracteriza al relato evangélico. Según Lucas, el anfitrión de Jesús se admira o se escandaliza de que el maestro haya omitido las abluciones ceremoniales que debían preceder a las comidas. No se trata de la limpieza natural, normal que hace uno antes de comer, sino de un rito ceremonial de limpieza no impuesta por otra cuestión, sino por los hombres, es decir, por la escuela rabínica, mejor dicho, que le habían dado una relevancia casi sagrada. No falta en esto una cierta cuota de pensamiento mágico que suele introducirse cada vez que los hombres se apartan de lo esencial de la palabra. Así los fariseos, para estas abluciones, poseían grandes tinajas de agua porque decían que el agua común estaba contaminada y prescribían una forma especial de lavarse las manos utilizando una cantidad específica de cantidad de agua y la forma que debía hacerse para la misma. Nuestro Señor, leyendo el estupor injustificado en el corazón de este fariseo, que no habría dicho ninguna palabra, por cierto, sino lo más probable que lo notara con su expresión, su cara, aprovecha para criticar esta degeneración espiritual que se había introducido en la corriente por los fariseos en las costumbres religiosas de Israel. Casi todas estas increpaciones que dirige el Señor se basan en la contraposición entre lo interior que la secta farisea descuidaba y lo exterior que era lo que únicamente le daban valor. La primera reconvención que hace no está precedida por una exclamación de lamento o de queja y que llevan las siguientes, sino que toma como objetivo, como motivo, el tema de las abluciones. Le dicen, purifican por fuera la copa y el vaso y se olvidan que por dentro están llenos de rapiña y de maldad. Esta escrupulosidad farisaica afectaba casi exclusivamente a las prescripciones referidas a la vida exterior, al comportamiento, a las abluciones ceremoniales, a los actos, a los ritos, mientras que el mundo interior no era objeto de tanta atención, es decir, los pensamientos, las intenciones, los deseos, el odio, la codicia. Por eso Jesús les dice, están llenos de rapiña y de maldad. Y les indica como remedio la limosna. Den más bien en limosna lo de adentro y así todas las cosas serán puras para ustedes. Nuestro Señor le estaría indicando que han de hacer limosna con lo que ellos poseen en forma interior, es decir, con la riqueza espiritual, con los pensamientos, las intenciones, los deseos buenos, lo cual indica que la principal limosna es experimentar la compasión,
tener buena predisposición interior hacia los demás, otorgarles la benignidad del juicio, respetarlos, bien quererlos, es decir, ser empáticos con el prójimo. La limosna exterior es muy importante, pero por sí sola, sin la actitud interior, no ayuda al crecimiento espiritual. La segunda de las reconvenciones que hace Jesús los acusa de reducir la justicia a contribuciones exteriores. Los judíos practicantes pagaban los diezmos y otros impuestos y lo hacían con gran puntillosidad, probablemente porque esto los dejaba tranquilos en cuanto al cumplimiento con Dios. Pagan en el templo las primicias, los primeros frutos de la tierra, del trigo, de la cebada, del viñedo o de la higuera, del ganado, del olivo o de la colmena. Pagaban también la contribución al mantenimiento de los sacerdotes, que era una 50ª parte de la producción. Y finalmente el diezmo, que se pagaba directamente a los levitas, quienes a su vez pagaban a los sacerdotes el diezmo de todo lo que recibían. Era la 10ª parte de todo lo que se puede usar como alimento, se cultiva o crece en la tierra. Y en esto en particular los fariseos eran tan meticulosos que diezmaban hasta la ruda, que estaba exenta de esta repartija. Jesús no censura estos actos, pues dice que no hay que omitirlos, sino que el que sus adversarios redujesen la justicia a estos aspectos fiscales exclusivamente, y por eso los acusa de dejar de lado la justicia y el amor de Dios. Por justicia se refiere a la justicia conmutativa, es decir, la justicia con el prójimo, no confinada a los actos meramente externos, sino también a estos actos internos. El amor o el ágape es, en cambio, la actitud respecto de Dios. Es el amor de la benevolencia, filial, respetuosa. Los diezmos y tributos religiosos se cumplían más por temor a incurrir en impurezas legales que por amor a Dios. Luego les recrimina la vanidad y el afán de fama y de preeminencia sobre el resto de las personas. Aman el primer lugar en los banquetes y que se los salude en las plazas mientras pasean rezando. La cuarta censura es la contaminación social que produce su escondida maldad. Ay de ustedes que son como los sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. Con estas palabras, Jesús no solamente condena la podredumbre interior del pecado, sino que alude a las prescripciones legales del judaísmo según las cuales quien pasa junto a un sepulcro o toca un cadáver es impuro y debe hacer todo un rito de purificación. El pecado personal tiene, a los ojos de Jesús, una dimensión social. Esta es otra de las grandes responsabilidades de los pecadores ocultos. ¿Cuántos males, cuánta degradación no habría venido sobre nuestra sociedad por esos pecados de los que creemos ser los únicos testigos? Las restantes desaprobaciones las dirige específicamente a los legistas o legalistas y toma en pie de la protesta que hace uno de ellos que se siente ofendido por todas estas recriminaciones y que dice: Maestro, diciendo estas cosas, también nos injurias a nosotros. Mejor lo hubiese sido no atraer la atención de Jesús. Los legalistas eran expertos en la interpretación de la ley, pero lo hacían en forma direccionada hacia ellos, por su propia costumbre. Dejan de lado el verdadero sentido y la finalidad de las escrituras para convertirlas en provecho personal. Por eso Jesús comienza su diatriba acusándolos de multiplicar las obligaciones hasta hacerlas casi impracticables para todos los demás. Podemos recordar que, aparte de los 10 mandamientos, habían inventado 293 prescripciones más de cumplimiento obligatorio.
Hay también de ustedes que imponen a los hombres cargas intolerables, y ustedes no las tocan ni con uno de sus dedos. Este es el pecado de los legalistas, no solo de aquellos tiempos, sino también de estos tiempos, porque son incapaces de distinguir entre lo material, o sea, la literalidad, y el espíritu de la ley. Las leyes humanas rabínicas a las que el Señor alude son muy conocidas y dan cuenta acabada del enojo de Cristo. El tema de cuántos pasos pueden caminar, cuántas cargas pueden llevar, es decir, toda una serie de disposiciones que ellos no cumplían y hacían cumplir a los demás. Resulta increíble que pudieran pensar y afirmar que todas estas futilidades tuviesen realmente un aval divino, que pudieran pesar en el cumplimiento religioso. Pero en esto basaban los legalistas de Israel su principal actividad. Les acusa también nuestro Señor de haber desfigurado el verdadero mensaje que Dios había transmitido por los profetas. Han silenciado el poderoso llamado de lo esencial que ha sido la nota característica de los vaticinios proféticos. Y hablando bien y elogiando a los profetas y autoproclamándose discípulos de ellos, se han vuelto en realidad sus enemigos. De ahí la acusación de Jesús. Ay de ustedes que edifican los sepulcros de los profetas que sus padres mataron. Son testigos y están de acuerdo con las obras de sus padres porque ellos los mataron y ustedes edifican. Por eso dijo la sabiduría de Dios, les enviaré profetas y apóstoles y algunos los matarán y perseguirán, para que se pidan cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que pereció entre el altar y el santuario. Los acusa, pues, de continuar la actitud de los padres, los asesinos de los profetas, aunque piensan honrarlos con monumentos funerarios que en realidad lo que hacen es asegurarse que se mantengan bien enterrados, y no solo los profetas, sino también sus mensajes. La última diatriba, nos transmite Lucas, es la acusación de haber obstruido el camino de la auténtica sabiduría que un judío debería conocer a través de la Escritura. Hay de ustedes los legalistas que se han llevado la llave de la ciencia, no entraron ni dejan entrar. Insistían tanto en la dificultad del texto sagrado que parecía reservado exclusivamente a los que más conocían. Por tanto, Jesús lo que pretende es que entendamos a través de sus comentarios que no comentamos las mismas torpezas. Espero que esto les ayude también para ampliar el texto. Un abrazo.